Vimos la última clase el sistema de refrigeración por compresión de vapores, que también se conoce como sistema de refrigeración mecánica, y se conoce así especialmente por la forma como se estimula el sistema para que cumpla la función, es decir, se hace trabajo sobre el sistema, ¿ya? Dijimos que inicialmente se lo define con un ciclo llamado ideal, pero cuando describimos los procesos del ciclo vemos que hay uno de estrangulamiento adiabático que, como ustedes saben, por definición es irreversible, ¿ya? Pero los otros tres procesos importantes que tiene este sistema, el ciclo que corresponde a este sistema, se los puede definir como que son reversibles, como que son ideales. Por ejemplo, la compresión se la considera inicialmente como que es isentrópica. La transmisión de calor, tanto calor añadido como calor rechazado, se lo considera que es a temperatura constante, ¿ya? Entonces, ese ciclo decíamos que es también ideal, pero ideal entre comillas, ¿no? No tiene la misma performance que el ciclo invertido de Carnot, pero igual como decíamos en el ciclo de poder, los procesos de este otro ciclo se parecen más a los del ciclo real que los procesos del ciclo invertido de Carnot. Carnot sigue siendo el referente, ¿no es cierto?, general, en este caso el ciclo invertido, para todos los ciclos invertidos, ¿da?, tanto ideales como reales. Pero en el caso ya de la aplicación real, de la aplicación práctica, este otro ciclo, que funciona también con las conclusiones de Carnot, es el que se va a aplicar, la refrigeración mecánica. Y les decía que este ciclo que corresponde a este sistema de refrigeración mecánica es prácticamente el sistema que tiene que ver con todas las aplicaciones de enfriamiento y calentamiento. Casi la totalidad de los sistemas reales se basan directa o indirectamente en compresión de vapores. Entonces, por eso es importante tener un conocimiento cabal de cómo funciona este sistema. Vimos una descripción en el diagrama TS de los procesos de este ciclo. Le hicimos una introducción de las irreversibilidades tanto en la compresión como en las dos transmisiones de calor. Pusimos las caídas de presión que ocurren en los dos intercambiadores, tanto en el evaporador como en el condensador, ¿ya? Y después lo trasladamos el ciclo al diagrama pH, presión-entalpía. Les dije también que este diagrama pH en los ciclos invertidos hace las veces de lo que hace el ciclo de Molière en los ciclos de poder, ¿ya? Inclusive hay alguna parte de la literatura, en algunos libros, se refieren a veces al diagrama de Molière para los ciclos invertidos, ¿no? Pero en realidad ese diagrama pH no lo hizo Molière. Molière hizo el HS, para el H2O, para el agua, ¿ya? Pero así se lo identifica, inclusive por la forma que tienen los procesos de este ciclo de refrigeración mecánica en el diagrama TS. Algunos autores también lo llaman ciclo invertido de Rankine, pero Rankine nunca hizo ese ciclo invertido, ¿ya? Lo que pasa es que los procesos se parecen, funcionan en sentido invertido, inclusive como es un ciclo abierto, o sea, hay el proceso de estrangulamiento que no es cerrado. Entonces no se puede hablar de área encerrada por el ciclo, como en el ciclo Rankine, como en el ciclo Carnot, ¿ya? Pero el trabajo neto de ese ciclo invertido
corresponde aproximadamente a lo que sería el ciclo de Rankine cerrado. Entonces, por eso es que hay algunos autores que se refieren a ese ciclo de refrigeración por vapores, o refrigeración por compresión de vapores, como ciclo invertido Rankine, ¿ya? Una cosa más, vimos también cuando hicimos la parte real de la compresión, vimos el rendimiento de compresión, ¿no? Entonces, que era pues el trabajo que se hace en la compresión isentrópica sobre el trabajo de la compresión real. Dijimos que esos valores son entre 60 y 85% aproximadamente es el rango. Siempre los porcentajes mayores es para los ciclos más grandes, para las aplicaciones mayores. Siempre son más eficientes esas máquinas porque la parte que se pierde por fricción porcentualmente se reduce en las máquinas grandes que en una chica. En una chica el porcentaje de las partes en contacto a diferentes velocidades es más grande que en las máquinas grandes. No. Entonces, por eso es que mecánicamente las máquinas grandes son más eficientes. También consideramos la compresión isentrópica, pues que es adiabática. Vimos la compresión real adiabática, pero no reversible. Y vimos la compresión real con transmisión de calor. Hicimos el análisis acá. ¿No? Y luego vimos cómo dimensionamos el tamaño del compresor. Acuérdense que el tamaño del compresor lo determinamos mediante el volumen de desplazamiento. El volumen de desplazamiento es el volumen que realmente recorre el émbolo en una carrera completa. Ese es el tamaño del compresor. Ahora, esa compresión tiene un rendimiento también, ¿no es cierto? O sea, cuando el compresor aspira a la sustancia, como esto está funcionando rápido, a lo que aspira, la masa que aspira de refrigerante no alcanza a llenar todo el espacio que corresponde al volumen de desplazamiento. Entonces, por eso hay un rendimiento volumétrico también, que lo anotamos acá. Ya. Entonces, todo eso consideramos, más la condición que tiene el refrigerante a la entrada del compresor, que está descrita por el volumen específico. Consideramos eso, más el flujo de masa que se requiere que circule para que produzca el efecto refrigerante deseado, lo consideramos para determinar el tamaño del compresor, el volumen de desplazamiento que debe tener el compresor para que produzca el efecto refrigerante deseado, ¿no? Luego de eso empezamos a ver las características y propiedades importantes de los refrigerantes. Ya habíamos visto, si no me equivoco, 3, ¿no? Una que decía que los refrigerantes no deben ser tóxicos, y hemos puesto una explicación de por qué esa característica. Deben ser económicos, dice, tanto inicialmente como en su mantenimiento. Los refrigerantes no deben ser inflamables. Acuérdense que muchas de estas características tienen que ver con el hecho de que el refrigerante está expuesto a la fuga. Siempre, como hay una región de alta presión, siempre hay la posibilidad de que en alguna parte del sistema, ¿no es cierto?, pueda haber una fuga de refrigerante. Inclusive en la región de baja presión, les decía, que se prefiere que sea baja, pero no más baja que la presión atmosférica local. ¿Ya? Porque si es más baja que la presión atmosférica local, así como está expuesto a que hayan fugas en la de alta presión, en la de baja presión está expuesto a que haya infiltraciones de aire. El problema de la infiltración de aire es que se contamina el refrigerante con aire, pierde sus propiedades, deja de ser refrigerante y entonces hay que botarlo a la atmósfera, hay que hacer el vacío para volver a cargar el sistema. Cuando hay fugas de refrigerante, simplemente pues se repone la cantidad de masa que se ha perdido. Lógicamente hay que corregir la falla donde está fugándose. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y es importante el control de estos refrigerantes. Una parte por lo que cuestan. Y ese tipo de medidas
un poco han sido más rigurosas por cuanto los refrigerantes que históricamente se han venido utilizando, por ejemplo, en el caso del amoníaco, que es un refrigerante, una sustancia que funciona muy bien como refrigerante, pero es tóxico, ¿no? Entonces, cuando se usa amoníaco hay que tener muchas medidas de precaución para evitar, porque siempre estos sistemas están expuestos a la fuga. Entonces, pueden producir intoxicación en personas o contaminar algún producto químico o alimenticio que se esté conservando en las cámaras que se están enfriando, ¿ya? En el caso del amoníaco. Y en el caso de los otros refrigerantes que han sido los freones, el freón 11, el 12 y el 22, que tienen elementos halogenados. Aquí vamos a ver la lista de los elementos halogenados, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que tienen mucha facilidad para formar compuestos con el ozono de la capa atmosférica. Entonces, esos afectan a la ecología de la atmósfera, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahora, en los últimos años, se han desarrollado y se siguen desarrollando compuestos en los que no estén estos elementos, ¿verdad? Y son los conocidos refrigerantes ecológicos. Ecológicos porque no reaccionan, no tienen elementos o tienen muy poca cantidad de estos elementos halogenados que reaccionan con el ozono. El ozono tiene una función en la capa atmosférica, ¿cierto? Es un atenuante de cierto tipo de radiaciones que vienen de afuera de la capa atmosférica que afectan a las células de los seres vivos, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos avanzado, señores. ¿Alguna pregunta? Les decía que es importante que todo esto esté bien claro. Esta es una de las partes importantes que caracteriza a los ingenieros mecánicos. Un ingeniero mecánico que no tenga idea de lo que es un ciclo invertido o cómo funciona la refrigeración es como un médico que no sepa anatomía. Otra cosa que quería aprovechar, decirles que no tengo un horario así especial, pero debieran aprovechar ya en esta parte de la carrera y con relación a esta materia, alguna cosa que a veces uno no tiene clara, aprovechen para hacer la consulta, para aclarar. Entonces, seguimos con las cualidades y propiedades y características importantes de los refrigerantes. Ya habíamos visto 1, 2 y 3, ¿no? A ver, esto que les había ofrecido traerles para que vean cómo luce. Hay otros tipos ahora digitales para control de la temperatura. Este es uno que nos permite entender mejor cómo es la cosa, ¿ya? Este tiene, fíjese, ese es mercurio, ¿eh? Mercurio es un metal que a la temperatura ambiente se funde, ¿ya? O sea, para que se ponga sólido hay que bajar más la temperatura. Entonces se aprovecha que tiene un coeficiente de dilatación importante. Entonces, este metal, cuando se calienta se dilata, cuando se enfría se contrae, entonces eso, cuando se dilata puede hacer un contacto o puede desconectar el contacto. ¿Ya? Entonces, según la inclinación que yo le dé, se va a conectar más rápido o menos rápido. Entonces, por eso los controles que están ahí en los termostatos, ¿ya? Entonces, este de aquí se supone que todavía debería funcionar, sino que le dañaron un botoncito que tenía ahí, pero básicamente estos termostatos controlan al compresor, ¿no? Uno puede controlar también los ventiladores. Ustedes ven que a veces, o sea, el sistema está siempre soplando, ¿no? Pero hay un momento que el aire viene frío, y hay un rato que el aire deja de venir frío, y entonces porque tiene el control, el sensor, que cuando percibe la temperatura ya suficientemente baja, entonces apaga el compresor, entonces el compresor deja de producir enfriamiento, o sea, no comprime Pero el ventilador sigue soplando, ¿no? Entonces, cuando ya la temperatura empieza nuevamente, entonces el sensor, el termostato,
percibe la señal, se conecta y se prende nuevamente el compresor y vuelve a enfriar. Y así está trabajando este aparato, ¿no? Entonces, a veces le ponen ahí al termostato 15, 14 grados le ponen, como para ver si enfría más rápido. No enfría igual. No, enfría igual porque es la misma sustancia, recibe el calor, ¿no? Sube la temperatura y se conecta o se desconecta. O sea, el termostato no es para que enfríe más rápido o más lento, es para controlar la temperatura nada más. No, de ahí el ciclo sigue funcionando igual, ¿no? Sigue funcionando igual. Entonces, estos termostatos son más... hay otros que trabajan con una espiral que tiene un metal que permite que cuando se calienta se dilata. Entonces, esa espiral a lo que se dilata conecta algo o desconecta cuando se contrae. No, entonces, estos son de uso más frecuente, estos que tienen mercurio, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es que el mercurio no se vaya, o sea, si se cae y se rompe, entonces el mercurio es tóxico también, ¿no? Claro, no en ese estado, ¿no? Pero, y se amalgama rapidísimo, ¿no? 4, se prefiere que los refrigerantes tengan calores latentes altos a la temperatura del evaporador y volumen específico bajo a la entrada del compresor. Punto seguido. Esto significa mayores capacidades de refrigeración y menores tamaños de compresor. ¿Ya? Punto y coma. Y hacemos lo siguiente. Fíjense. O sea, y aquí le ponemos el punto y coma por acá y pasamos al 5. Fíjese, cuando dice calores latentes, se refiere a esto. Si yo tengo un sistema de refrigeración con una sustancia que tenga esta línea de saturación, entonces si yo trato de hacer aquí un ciclo invertido, pasa que las líneas de presión vienen así, me voy así, ¿no? Y entonces tengo aquí esta capacidad de refrigeración. Esta. Estoy usando la línea que está aquí en negro. Este sería el ciclo aquí. Aquí entra,
se comprime hasta acá, aquí se sube, enfría, se estrangula hasta acá. Ahí está. Entonces, aquí está recibiendo energía como calor. Bueno, debería estar más abajo, ¿no? Para que el cuarto le transmita calor. Entonces, el asunto es, este es el área. Si fuera el caso de una sustancia como la que está aquí en azul, ¿verdad? Entonces un ciclo invertido ahí, por compresión, supongamos que esta es entonces, ¿sí ven? El hecho del calor latente mayor hace que las capacidades de enfriamiento sean mayores. Y como vimos en la clase anterior, cuando veíamos el tamaño del compresor, decíamos que el tamaño del compresor dependía de la cantidad de refrigerante que se necesitaba que circule para el efecto refrigerante deseado y del volumen específico a la entrada del compresor, el V1. O sea, por eso ahí combinamos las dos cosas. Todo esto es porque hay diferentes tipos de refrigerantes y a la hora de escoger el refrigerante apropiado para una cierta aplicación, hay que tomar una decisión en escoger este o este otro, precisamente en este tipo de propiedades. ¿No? Entonces, si tengo dos que tienen una serie de cualidades más o menos parecidas, pero el uno tiene más calor latente que el otro, a las temperaturas del evaporador, que está acá, yo prefiero al que tiene más calor latente, porque con ese voy a tener mayores capacidades de refrigeración. ¿No? Y si tuviera algo parecido entre dos, pero el uno tiene el volumen específico a la entrada del compresor menor que el otro, cojo el que tiene menor volumen específico. ¿No? Porque me conviene un compresor más pequeño. Compresor más pequeño quiere decir que voy a consumir menos trabajo. ¿No? Para el mismo efecto refrigerante deseado. ¿Ya? Punto y coma aparte. 5. Los refrigerantes deben tener bajas presiones de saturación a las temperaturas normales de trabajo. Punto seguido. También, se prefiere que la presión de saturación a la temperatura del evaporador, la presión de saturación a la temperatura del evaporador, sea un poco mayor que la atmosférica local, para evitar infiltraciones de aire en el sistema. Punto seguido. Punto seguido. A menores presiones de saturación corresponden menores consumos de trabajo. Menores consumos
de trabajo. Punto y coma. Aparte. Es que acuérdense que el trabajo es V delta P. Es V delta P. ¿No? Entonces, si tengo presión de saturación alta y esto tiene que comprimir de aquí hasta acá, si esta presión de saturación es muy alta, entonces el trabajo que tiene que hacer el compresor es alto. Entonces, si la sustancia tiene a las temperaturas normales de trabajo, tiene presiones de saturación baja, entonces los consumos de trabajo son menores. Tiene que hacer menos trabajo. Tiene que llegar a esta temperatura con presiones menores. ¿Sí? ¿Está claro? Y lo que les decía, que si bien interesa que las presiones de saturación sean bajas a las temperaturas normales de trabajo, sin embargo se aclara ahí que a la temperatura del evaporador, ¿no es cierto?, las presiones de saturación conviene que sean un poco mayor que la atmosférica local, para evitar infiltraciones de aire. Es preferible que sea un poquito mayor para que el refrigerante se fugue antes que se infiltre aire, porque se contamina el refrigerante. ¿Ya? Punto y coma, aparte 6. Los refrigerantes deben tener conductividad térmica alta. Acuérdense que esto está fluyendo, el flujo másico es alto, de alta velocidad, ¿no? Entonces debe tener buena conductividad térmica, ¿no es cierto? Entonces, que la transmisión de calor sea rápida, si no el fluido pasa y no se transfiere la cantidad de energía que queremos como calor. Y precisamente estamos haciendo funcionar el ciclo para transferir calor de menor a mayor temperatura, ¿no? Punto y coma, parte 7. Deben tener capacidad de humedecimiento. Es decir, coma, que puedan cambiar de fase. ¿Para qué? Los coeficientes de performance sean mayores. Punto y coma aparte. 8. A ver, antes del 8. Piensa lo que dice ella. Primero dice capacidad de humedecimiento. Cuando dice capacidad de humedecimiento, quiere decir que se puede condensar. Y si se puede condensar, quiere decir que se evaporó. O sea que se va a evaporar y se va a condensar, ¿no? Entonces dice que pueda cambiar de fase para que los coeficientes de performance sean mayores. ¿Por qué? Eso es una de las conclusiones del ciclo invertido de Carnot. Acuérdense que en el ciclo invertido de Carnot, los procesos de transmisión de calor, tanto añadir calor como rechazar calor, son a temperaturas constantes. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un sistema en donde el refrigerante se está evaporando y condensando, entonces buena parte de los procesos de transmisión de calor van a ser a temperaturas constantes. Mientras esos procesos de transmisión de calor sean a temperaturas constantes, las performancias se acercan a los valores de Carnot. Y Carnot es el de mayor performance en este rango de temperaturas, de la menor a la mayor. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos en esta característica, ¿no?, que tengan capacidad de humedecimiento. Es decir, conviene mejor usar vapores que gases, en otras palabras, ¿no? 8. Los refrigerantes deben tener
propiedades inertes, es decir, coma, ¿para qué? ¿Qué quiere decir que sean cualidades inertes o propiedades inertes? Acuérdense que esto está fluyendo por unas tuberías, por los intercambiadores de calor, por las válvulas, por el compresor, ¿no? Hay unas bridas, esas bridas tienen empaquetadura, ¿ya? Entonces, cuando decimos que tenga propiedades inertes, es decir, que no reaccione químicamente, con los materiales de los dispositivos a través de los cuales circulan. Punto y coma, aparte 8. A ver. ¿Y por qué conviene que no reaccionen con los materiales de los tubos, de los intercambiadores, de la válvula, etcétera? Porque si reacciona químicamente, se va a formar otro compuesto. Y ese compuesto no va a tener las propiedades de refrigerante. No. De eso se trata. O sea, se trata de no cambiar la estructura molecular del refrigerante. No. ¿Alguna pregunta? Punto y coma 9. Deben tener estabilidad química. Es decir, coma. O sea, fíjense que la sustancia va a estar sometida a diferentes presiones, a diferentes temperaturas, y entonces si usamos ciertos compuestos que a esas presiones y temperaturas pudiera romperse los enlaces químicos, entonces el compuesto pudiera descomponerse. Entonces pierde las cualidades de refrigerante. ¿No es cierto? Entonces cuando decimos estabilidad química, queremos decir es que la fórmula química, o sea, la estructura molecular, se mantenga a través de todos los procesos del ciclo. Es decir, que su fórmula química, pongan ahí, es decir, coma, que su fórmula química, abra paréntesis, estructura molecular, cierra el paréntesis, se mantenga a través de todos los procesos del ciclo. Punto y coma, aparte 10. Los refrigerantes deben ser fluidos de baja viscosidad. ¿Para qué? Coma. Acuérdense que la viscosidad es una resistencia al flujo. De baja viscosidad para que fluyan con facilidad. ¿Para qué? Fluyan con facilidad. Pues acuérdense que esto está funcionando rápido. El compresor comprime, pasa por el condensador, se estrangula, pasa por el evaporador y está. ¿Ya? Entonces tiene que poder fluir rápido. ¿Ya? Entonces deben tener baja viscosidad. Va a poner un refrigerante ahí que es medio viscoso, va a costar trabajo, entonces no le va a enfriar nunca. Va a consumir trabajo y no le va a enfriar. Entonces conviene que tengan baja viscosidad, o sea, un fluido de baja viscosidad. Punto y coma. Deben tener temperatura crítica alta.
coma, para asegurar procesos de cambios de fase. Entonces aquí hacemos un dibujito. Fíjense, ¿para qué queremos que tenga temperaturas críticas altas? Porque a las temperaturas en las que normalmente vamos a trabajar con el ciclo invertido, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener que comprimir hasta llegar por acá, y este posiblemente corresponda a una presión supercrítica para este refrigerante. En cambio, con el de acá, comprimo hasta acá. ¿Y para qué quiero asegurar los cambios de fase? Acuérdense que ya dijimos capacidad de humedecimiento. Fíjense que hay características propiedades que van a estar relacionadas unas con otras. Aquí cuando decimos temperatura crítica alta es para a las temperaturas normales de trabajo, ¿no es cierto? Las presiones sean presiones de saturación que sean subcríticas. Cuando es subcrítica están debajo del punto crítico, entonces va a haber cambio de fase. Si es supercrítica, por ejemplo, para este de aquí, supóngase que este ciclo lo saco así. Para este de aquí, esta sustancia de acá. Entonces, este posiblemente a lo que llego acá va a tener una presión supercrítica, y entonces va a haber una transmisión de calor, pero no va a ser con temperatura constante, ¿no? Entonces, va a funcionar, pero mejor funcionaría si fuera con una parte del proceso de transmisión de calor a temperatura constante, porque mientras se mantenga la temperatura constante, cuando estoy añadiendo y rechazando calor, el ciclo se parece al ciclo invertido de Carnot, y mientras se parezca más a Carnot, va a tener mayores performancias. ¿Sí está claro? Sí, aquí le he puesto dos refrigerantes. Uno tiene esta línea de saturación, otro tiene esta otra, y estas son las temperaturas, digamos, yo voy a enfriar hasta acá y voy a rechazar calor a este medio circundante. Entonces, si la sustancia fuera esta, entonces yo tendría que comprimir un valor por acá, y lo más probable es que en esta sustancia esta línea sea una presión supercrítica. Entonces, no va a haber cambio de fase, no va a cortar a la línea de saturación, como en el caso de acá. En este caso de acá, yo tendría esto, ¿ves? Para este mismo... ¿Sí ves? Entonces, en el otro caso, que tengo temperatura crítica mayor, estoy asegurando un proceso de añadir calor, ¿ves? Esta parte es a temperatura constante, este pedacito ya no. Acá este no, pero esta parte sí, ¿ves? Entonces, ese ciclo debe tener mejor performance que el otro. Para la misma aplicación, ¿no? Para la misma aplicación, ¿no? Entonces, dice, a ver, voy a aplicar un sistema con esto y le funciona. Va a tener que trabajar más nomás para mover más energía, va a estar prendido más tiempo, ¿ya? Porque tiene calores latentes menores, ¿ya? Pero de pronto, viene alguien y se da cuenta, le dice, oye, este no es el apropiado para este rango de temperatura. ¿Por qué no pone este otro refrigerante de acá? Y lo pone y le hace un paseo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces ve el ingeniero y le dice, este refrigerante le va a funcionar mejor y le va a costar menos. Los refrigerantes deben tener resistencia dieléctrica alta. Una forma un poquito más difícil de decir, ahí
en los circuitos eléctricos, esto que le ponen, ¿no? Y acá le ponen así. Esto es igual a esto por esto y esto es igual a esto sobre esto. ¿No es cierto? Entonces, esta es resistencia, ¿no? Y cuando está hablando en estos circuitos dice resistencia, ¿no? Pero hay diferentes tipos de resistencia. Entonces, hay que hacerla, por eso decimos aquí resistencia dieléctrica, ¿no? Si estuviéramos hablando de circuitos eléctricos, entonces diríamos resistencia nada más. Entonces, pero es la resistencia que opone el conductor al flujo de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, debe tener resistencia dieléctrica alta. Cuando una cosa tiene resistencia dieléctrica alta o baja, pongámosle, resistencia eléctrica baja, ¿ese elemento qué es? Es conductor. Es conductor. Y si tiene resistencia eléctrica alta, no es buen conductor o no es conductor. ¿De qué? De la energía eléctrica. ¿Y por qué queremos que tenga resistencia eléctrica alta? Porque está expuesto el sistema a las fugas. Si esta sustancia fuera conductora de la energía eléctrica, imagínense cuando les contaba la historia de ese siniestro que ocurrió hace años. Esto se riega en el ambiente y supóngase que fuera conductor. Siempre hay máquinas eléctricas aquí, hay máquinas eléctricas por acá, o hay algún dispositivo que una transmisión de energía eléctrica, o sea que haya un circuito, puede ocasionar un siniestro, un daño. Entonces, así como decimos que no conviene que sean tóxicos, no conviene que sean conductores de la energía eléctrica. Entonces, cuando decimos que deben tener resistencia eléctrica alta, ¿no? Es decir, no ser conductores de energía eléctrica. Punto y coma. Usted le puede poner alguna otra explicación más para que se acuerde qué es lo que queremos decir, ¿no? 12 más 1. Los refrigerantes no deben solidificarse a ninguna temperatura del ciclo. Punto y coma. Y coma, aparte 14. A ver, dice que no deben solidificarse. Acuérdense que esto tiene que estar fluyendo. Va a estar expuesto a unas regiones de baja temperatura, otras de alta temperatura. Entonces, si usamos un refrigerante o una sustancia que a ciertas temperaturas de saturación, este refrigerante se pudiera congelar, ¿no? Entonces no conviene usarlo en ese rango de temperatura como refrigerante, ¿cierto? Porque si se congela, pues se va a obstruir el flujo, ¿no? Y no va a funcionar el sistema. Entonces, una de las cosas que hay que tener en consideración es que en el rango de temperatura que se va a trabajar no estén las temperaturas a las cuales se pueda congelar o solidificar esa sustancia, ¿no? Entonces, por eso dice. Y esta última dice, los refrigerantes no deben tener en su estructura química elementos halogenados. 2 puntos. Los puntos pone los símbolos del flúor, cloro, bromo, yodo. Coma, porque en el caso de las fugas, poniéndole solo las fugas, no reaccione con el ozono de la capa atmosférica. Punto. ¿Alguna pregunta?
Fíjese que cualquiera de estas características, cualidades, propiedades, ¿no? Una o más de una pueden ser parte de unas preguntas en alguna próxima lección o algún examen, ¿no? Le van a preguntar por qué deben tener temperatura crítica alta los refrigerantes. Explique brevemente. Entonces tienen que revisar eso. Vamos a ver a continuación, en lo que queda de esta parte del programa, del curso, en cuanto al ciclo invertido, unas cuantas aplicaciones más, que son las que aparecen más frecuentemente. Y antes de ver estas que están relacionadas con el sistema de compresión de vapores, hay un sistema que les decía que no tiene nada que ver con compresión de vapores, que es el sistema de refrigeración al vacío. El principio sobre el que se basa este sistema nos va a servir a nosotros para otra parte del curso, que tiene que ver con esta aplicación, ¿no? Es decir, cuando nos referimos al acondicionamiento del aire, el aire atmosférico pues es una sustancia particular, ¿ya?, que está constituida por una mezcla física de elementos gaseosos, ¿cierto? Entonces, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el argón, etcétera, que están en el aire atmosférico, ¿ya?, están como una mezcla física, no están enlazados químicamente, como por ejemplo el oxígeno con el hidrógeno en el agua, ¿ya? El oxígeno con el hidrógeno, cuando tenemos la fórmula H2O, están enlazados químicamente, ¿cierto? Y entonces, acuérdense que todos los seres vivos necesitan respirar oxígeno para mantener vivas sus células. Y entonces hay varias formas de respirar o de consumir ese oxígeno. Nosotros lo hacemos tomado del aire cuando respiramos, ¿ya? Las plantas lo hacen de otra forma, pero necesitan oxígeno. Los peces, por ejemplo, ellos respiran el oxígeno, pero el oxígeno no el oxígeno del H2O. En el H2O, el oxígeno molecular está disuelto. Por eso que ustedes ven que en esas peceras pequeñas o en algún depósito más grande de agua, se trata de hacer que el agua esté en contacto con el aire de alguna manera para que parte de ese oxígeno que esté en el aire se disuelva en el agua, ¿ya? Entonces, en esas peceras han visto que hay unas bombitas que están burbujeando aire. Ese aire entra por acá hasta que sale acá, ya la cantidad de oxígeno quedó disuelta. Y entonces los peces aspiran, nosotros aspiramos aire, ellos aspiran agua, pero en esa agua hay oxígeno disuelto. Y ese es el que consumen ellos para mantenerse vivos. No es este oxígeno que está aquí, este no. Si ese fuera el oxígeno que consumen los peces, ya no hubiera agua, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Entonces, volvamos esto de acá. Este sistema de refrigeración al vacío
usa precisamente H2O, que es el único caso donde podemos usarlo en una aplicación así importante como refrigerante al H2O. Claro, que el H2O, por las temperaturas que tiene al ambiente y en la fase que se encuentra líquida, se lo utiliza para algunos cambios de energía, ¿no? Para producir enfriamiento, por ejemplo, tiene algo caliente y lo mete ahí en el agua, entonces, como está a menor temperatura, se le transmite la energía como calor, entonces se vuelve en cierta forma en un refrigerante, ¿no? Que no lo vemos así normalmente porque está supercalentado en el aire atmosférico. Cuando las condiciones atmosféricas cambian a ciertos valores de presión y temperatura, podemos ver ese aire, ese vapor que está en el aire atmosférico, porque se comienza a condensar, entonces ya se forma una bruma, ¿no? Y entonces, porque el vapor cuando está supercalentado no se lo puede ver, no se ve. Entonces, este principio lo vamos a aplicar cuando analicemos y estudiemos el aire atmosférico, ¿no? Que esa es una partecita que viene después. Mire, este sistema tiene básicamente una cámara que se llama cámara de vacío, ¿ya? Que está aislada, ya vamos a ver por qué tiene que estar aislada, es decir, para que no haya transmisión de calor a través de estas paredes. Fíjese, este sistema tiene un poco que ver con la cogeneración, ¿ah? Este es un sistema que generalmente se aplica en lugares donde hay una concurrencia importante, grande de personas, ¿ya? Y que en ese sitio, por necesidades de los servicios que se deben dar, se requiera de generar vapor. Por ejemplo, en un hotel grande, ¿no? Necesitan energía para la cocina, necesitan energía para lavar las vajillas, los cubiertos, necesitan energía para lavar la ropa de las camas, las toallas, ¿ya? Y una parte de ese vapor que genera ese generador de vapor o caldera, ¿no es cierto? La voy a utilizar para mover un sistema de refrigeración al vacío, ¿ya? Hay lugares en otros países, lógicamente, donde se han dado el lujo de poner estos sistemas en lugares donde hay concentraciones grandes, por ejemplo, en un estadio de béisbol, ¿no? Tiene un sistema grande de esto, haciéndolo funcionar con refrigeración al vacío. Entonces, este sistema de refrigeración al vacío lo que hace es producir agua helada. Y esa agua helada yo la transporto por unas tuberías aisladas a lugares donde no tengo fácil acceso al contacto con el ambiente exterior. Por ejemplo, aquí tenemos un caso aquí al sur de la ciudad. Hay un teatro que tiene un casquete más o menos así. Y entonces este es el piso, ¿no? Entonces tiene aquí una parte que es como subterránea. Hay unos camerinos, unos mini teatros que están abajo. Entonces, ahí no hay la facilidad de poner un acondicionador de aire de ventana, ¿ya?
Entonces hay el problema de dónde rechazo el calor. Entonces lo que hacen en ese caso es que colocan un aparatito, ¿ya?, que tiene un ventilador ese ventilador tiene un motor pues, que lo mueve, y esto tiene un serpentín, o sea, una tubería dispuesta en una forma más o menos circular, por la cual circula la sustancia y es de un material altamente conductor del calor, ¿ya? Entonces lo que hacen con ese ventilador es inducir el flujo de aire. Entonces coge aire por aquí, lo pasa por el serpentín, que está frío, y sale aire frío. Entonces este aparato, como tiene serpentín y ventilador, se llama fan coil. Ese es el fan coil. El fan coil parece a esos split. El split pues, tiene un evaporador. Este tiene un serpentín por el que circula agua helada, ¿ya? Entonces, hay varias formas. En el caso de esta aplicación, ellos no usan el sistema de refrigeración al vacío. Ellos usan un sistema por compresión de vapores. Tienen unos compresores grandotes y están haciendo la compresión para producir refrigeración y enfriar agua. Y entonces esa agua la bombean y la envían a estos fan coil, ¿ya? Y entonces de esa manera producen frío. Ahí el problema de la ventilación lo resuelven de otra manera, ¿no? Con unos extractores y unos sopladores para renovar el aire. Pero el acondicionamiento de la temperatura y la humedad del aire la hacen con fan coil, ¿ya? Y el fan coil funciona con agua helada. Entonces, este es uno de los sistemas para producir agua helada. Entonces aquí tengo H2O. ¿Ya? Entonces esa agua helada va a salir por aquí. Entonces hay una bombita. Y entonces por acá voy a representar lo que significaría la carga. ¿Ah? Voy a representar de esta manera la carga que tiene que moverse, o sea, la cantidad de BTUs que tengo que transferir para producir el enfriamiento, ¿ya? Entonces aquí voy a poner un sistema de boquillas para producir aquí dentro una lluvia, ¿ya? Entonces aquí hay la sustancia que quiero enfriar, que va a venir así, pues en sentido contrario, ¿ya? Entonces, aquí le podemos poner la carga de refrigeración, ¿va? En esta parte. Entonces, el agua regresa aquí a esta cámara y se la distribuye con unas boquillas para que no caiga un chorro de agua, sino que el flujo másico se atomice, o sea, se produzcan partículas pequeñas. Es decir, que este chorro, que tendría un área de transmisión de calor, yo la divido en varias masas pequeñas, entonces mejora la transmisión de calor porque hay más contacto, ¿ya? Y entonces la idea es que parte de esta agua que va a caer aquí, se va a producir una lluvia, se va a producir una neblina aquí, ¿ya? La idea es que parte de estas gotas de agua que vienen por aquí no alcanzan a llegar acá, sino que en el camino se evaporan. Y ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Acuérdense que esa cámara está aislada y tengo que producir un vacío. Ese vacío lo produzco enviando por aquí vapor de H2O, fíjense que esta caldera la tengo para una cierta necesidad, para un cierto servicio en el hotel, o puede ser un hospital también. En un hospital necesita, pues, no solamente la cocina, lavar las ropas de los cuartos, de los pacientes, las sábanas, ¿ya?
necesita energía en los autoclaves para esterilizar los instrumentos de los quirófanos. ¿Ya? Y entonces puedo usar una parte de ese vapor para mover el sistema de refrigeración al vacío. ¿Ya? Entonces, esa parte de vapor es la que yo la envío por aquí con un sistema de toberas difusor. Produzco un chorro de alta velocidad de agua, en este caso vapor, y entonces a lo que produzco este chorro hay una caída de presión que hace que el aire que está aquí se comience a ir para allá, disminuye la tensión superficial de esta agua. A lo que disminuye la tensión superficial de esta agua, entonces pueden saltar las moléculas. Para que las moléculas salten, una aquí, otra por acá, otra, es decir, van a estar acá más separadas que lo que están acá, entonces necesita tomar energía y por eso es importante que esté aislada la cámara, para que no tome energía de afuera, sino del agua que queda. Entonces, como el agua que queda es una fase, cualquier cantidad de energía que yo le quito es calor sensible. Entonces esta agua se comienza a enfriar. A medida que esto se evapora, debido a este vacío, ¿no es cierto? Esta agua se va enfriando. Y esta agua se llega a enfriar hasta, a ver, en grados F, más o menos 40 grados Fahrenheit. No más abajo, porque más abajo se puede congelar. Entonces, si se congela, ya no fluye, ¿no? Entonces, a lo que pasa este chorro, entonces parte de esta agua se va a ir para allá. Entonces aquí le vamos a poner que estos son vapores. Vamos a diferenciar. Este de aquí es H2O. Este de aquí es H2O. Y por aquí va H2O. Entonces esto va a un depósito por allá, en donde nuevamente se hace recircular esa agua. Entonces esa agua generalmente está tratada. Entonces no la podemos botar, pues, ¿no? Como hace aquí un genio que anda por ahí, con esa piscina que está ahí arriba. Le encargaron de darle mantenimiento a la piscina, entonces como están construyendo algo arriba, le cae un poco de tierra al agua, entonces se ensucia un poco el agua de la piscina. Entonces hay pues mecanismos usando químicos para limpiar el agua. Esa piscina tiene 969 metros cúbicos de agua. El tanque ese grandote que está por allá arriba en el cerro, ese que parece cohete, tiene 1000 metros cúbicos. O sea que casi un tanque de eso se va a llenar esa piscina, ¿no? Entonces, para limpiar el agua se necesita comprar pues un sulfato. Generalmente en estos sistemas donde hay un valor agregado, ¿no? Tanto en las plantas térmicas como donde se usan estos sistemas que trabajan con vapor, se trata de preservar el agua, se trata de, como hay que darle un cierto tratamiento al agua, ¿no es cierto? Porque va a estar sometida a ciertas temperaturas y presiones, más la temperatura. Entonces tiene sustancias químicas disueltas que a ciertas temperaturas reaccionan más fácilmente con otros minerales, en los tubos, en los dispositivos por donde pasa. Entonces esa agua hay que quitarle un poco esos minerales, ¿no? Para que no vaya a reaccionar y no se vaya a dañar el agua. Entonces, si yo la tengo debidamente preservada, la puedo hacer recircular. Entonces, por aquí están saliendo vapores y este H2O pues lo envío a unos depósitos. Entonces, esta masa va a ir variando. Entonces, yo tengo que mantener, y pongo aquí un control de nivel, ¿ya? Un control de nivel mediante un flotador. Ese flotador, cuando llegue a un cierto valor, ¡pum!, se abre y entonces me entra agua por aquí, ¿ya? Entonces tengo aquí, esta bomba es de muy baja capacidad, consume muy poca energía, ¿no? 1, 2, a ver los puntos, 3, este de aquí a la salida es 4,
5. Entonces por aquí tengo M1, por aquí tengo M2, por aquí tengo M4, por aquí tengo M5. Van a poner el punto ahí si quieren. ¿Ah? Este es líquido saturado a esta temperatura. Este es líquido saturado a esta temperatura. Por aquí está saliendo líquido. Está saliendo líquido, después se evapora. A esta temperatura. Por aquí está entrando líquido a esta temperatura. Con esa entalpía, ¿no? Y por acá está saliendo, pongámosle por aquí, vapor a esa temperatura. Por ahí está saliendo vapor. Por el otro lado está entrando y saliendo líquido. Saturado, ¿no? No hay ni subenfriamiento ni supercalentamiento. Todo es saturado. ¿Ya? Normalmente, esto pues baja la temperatura a los 40 grados. Entonces, lo que se hace es que, supóngase en un hospital o en un hotel, supóngase que esta sea una planta, o sea, visto de arriba hacia abajo. Supóngase que aquí hay un corredor y supóngase que aquí están los cuartos o las piezas, como quiera decirle. Ya, entonces estos tienen unas puertas aquí que pongamos que se abran. Debía irse para adentro, ¿no? Para que no le dé un puertazo a alguien a lo que abre. ¿No? Este es un corredor, este es visto de arriba, sí. ¿Ah? Entonces por aquí viene una tubería. Vamos hasta acá. Entonces esta tubería, pues aquí, claro, no está esto a escala. Entonces por aquí viene esta tubería con una cantidad de agua helada. De aquí, de esta tubería, saco yo agua para el fan coil. Entonces ya la tubería ya va más chica acá porque ya va menos agua, ¿no? Entonces aquí hay el fan coil. Y esta agua, una vez que ya está utilizada, la paso a otra tubería de regreso. Entonces esta va de regreso para allá cuando este va para allá. ¿Sí ves? Por aquí ve la agua helada. Llega a este cuarto y un poco de agua helada entra a este fan coil que está ahí. ¿Ya? Pasa al siguiente cuarto, entonces el siguiente cuarto saco otro para el otro fan coil del otro cuarto. Entonces ya la tubería se va haciendo más chica. ¿No? Aquí está el serpentín. Es como cuando ustedes ven los edificios altos, los pilares abajo son así grandotes y conforme el edificio va para arriba, los pilares son más chicos. ¿No? O sea, ya van, los pisos de arriba aguantan menos carga. Este aquí ya es menos diámetro porque ya aguanta menos flujo, ya va menos masa. Ya. Y así va al siguiente fan coil. Y así hasta que llega al último. ¿Ya? Y entonces, aquí se lo regresa. Entonces, así mismo, al comienzo de esta tubería, va, y lo va regresando, ¿no? Entonces, aquí ya la tubería sale más gruesa. Y así, ¿no? Entonces, por aquí va así. Por aquí va así. Entonces, este calentamiento, esta agua que entra fría y ya se calienta un poquito, entra fría y ya se calienta un poquito, ¿así? Es lo que estoy yo representando con esta carga de aquí. En estos sistemas, normalmente el agua se trabaja hasta un incremento de 10 grados Fahrenheit. O sea, ya con más de 50 grados Fahrenheit, ya es la transferencia de calor un poco difícil. Entonces, cuando esta agua tiene aquí pues 40 grados esto, y ya cuando tiene 50 grados, la regreso. ¿Ya? Entonces la cámara aquí adentro, cuando ya está funcionando en forma estable,
todo está a 40 grados. Acuérdense, porque si en el examen le toca un problema de esto, siempre preguntan, ¿y a qué temperatura está este vapor? Todo está a 40 grados. Ah. En este caso que le estoy poniendo los 40 grados, ¿no? Por eso es que en el examen no le ponga 40, sino 38, por ejemplo. ¿No? Entonces, regresa esto a 50 grados, pasa por las boquillas. Entonces, cuando ya está funcionando esto en forma estable, muchas de las gotas que tiene esta lluvia, muchas gotas, como hay vacío, entonces se forma la gota tiene una forma, no, más o menos exagerada así, porque por su peso, pero tiene la forma equilibrada por la presión que hay acá. La presión externa le da la forma, ¿ya? Sino que está un poco más cargada abajo por el peso del fluido de cada gota. Y entonces esos vectores de presión, cuando hago vacío, disminuyen. Entonces la tensión superficial de la gota disminuye, entonces la gota se puede evaporar. Y esa gota para evaporarse toma energía, ¿de dónde? Del agua que está allá abajo. Entonces el agua se enfría, por eso producimos agua helada. ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense que esto no tiene nada que ver con refrigeración por compresión de vapores. No estamos comprimiendo ningún vapor. ¿Ya? Aquí estamos consumiendo una cantidad de trabajo, pero es para producir el flujo. No es porque necesito hacer trabajo sobre él, para producir la refrigeración. Entonces, aquí hay unos factores que tomar en cuenta. Aquí hay un X libras de vapor que hay que producir para extraer 1 libra de vapores. ¿Ya? Es necesario otro factor, Z, que son las libras de vapores que hay que sacar de la cámara por cada libra de H2O enfriada. Fíjense, este es el factor importante en estos sistemas. ¿Cuántas libras de vapores tengo que sacar de la cámara para producir acá 1 libra de agua helada? Eso quiere decir Z. ¿Ya? Por aquí están saliendo estas libras de vapor. Póngale por minuto si quieren. ¿Ya? Entonces, X es igual a M de vapores sobre M4, que son vapores. Estas son libras de vapor por libras de vapores. Z es igual a las libras de vapores sobre libras de agua helada. ¿Sí ven? En este sistema, eso es lo que hay que calcular. M4 es igual a Z por M1. Hay dos factores el X y el Z. El uno es la cantidad de vapor que tengo que sacar de la caldera para extraer 1 libra de vapores. Ese es un factor. Para yo saber cuánto vapor tengo que sacarle. Y el otro factor Z es cuánta masa de vapores tengo que sacar de la cámara para producir 1 libra de agua helada. O sea, M4 sobre M1. Eso es Z. ¿No? Como eso está saliendo, entonces aquí tengo esto que se llama agua de reposición o
Ustedes lo van a ver en la literatura, le ponen así, el make-up. El make-up es agua de reposición, es decir, una cantidad de agua que tiene que entrar para mantener la masa contenida por el sistema, la cantidad de masa igual. Entonces, si es así, cuando aquí sale M4, por acá tiene que entrar M5. ¿Estamos? Entonces, M5 es igual a M4. Y M4 es igual a M2. Energía en la cámara de vacío. Entonces, como esto está funcionando con condiciones de flujo estable, entonces energía que entra es igual a energía sale. Entonces, entra M2 con esa entalpía. ¿No? Esa es la entalpía que tiene a esa temperatura. En este caso, 50 grados F. Más M5 con la entalpía a la temperatura 5. Esta temperatura 5 es generalmente anda por los 70 grados F, ¿no? El agua que está un poco más abajo que la temperatura del aire, ¿no? Siempre el agua que está así en piscinas, en recipientes, está más fría que el aire porque se está evaporando, acuérdense, se está evaporando. Entonces, para producir el vapor, coge energía del agua que queda. Como el agua que queda es una sola fase, entonces ese calor es sensible. Sensible. No, entonces, por eso es que el agua está más fría que el aire. No. Entonces, por eso le ponemos, si tiene 74, 75 grados allá afuera, el agua está más baja. Entonces, esa agua de reposición va a estar más o menos a 70 grados, entrando aquí. ¿Ya? Eso es lo que está entrando y lo que está saliendo es M1 y M4. Esa es la ecuación de la energía en la cámara de vacío. ¿Ah? Entonces, ahora voy a usar estas relaciones aquí para simplificar la ecuación. M2 es igual a M1. M5, ZM1. M1 es M1. M4 es ZM1. Divido todo por M1. Entonces me queda HF2 más ZHF5 igual a HF1 más ZHG4. Entonces, Z es igual a HF2, a ver, HF2 menos este es F1 sobre HG4 menos HF5 y aquí me dan las libras de vapores por las libras de H2O enfriada. Una vez que saque ese valor, pues ya tiene el problema resuelto, ¿no?
Eso es lo que en realidad hay que... Hay un problema que por ahí lo van a ver cuando leen esto en cualquiera de los libros de termodinámica. No dejan de poner un problema donde le ponen el sistema al vacío y entonces le dicen sin esto. Entonces le piden que calcule Z sin esto. Entonces lo que tienen que hacer es quitarle esto. Ese es todo el misterio. ¿Alguna pregunta? No se olviden que tienen que ir avanzando con el proyecto de curso para que no dejen para última hora y van a hacer algo al apuro y van a quedar mal.